veces cuesta elegir el bañador adecuado o el bikini. Hay que tener claras algunas cuestiones relativas a nuestra silueta que nos puede favorecer más. Es la pregunta que hoy formulamos a Carmen y a Eugenia Oiz, asesoras de imagen de la empresa Más que Mil Palabras. Eugenia, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Amaya. Da gusto hablar de verano, ¿eh? Sí, ¿verdad? yo creo que aunque sea hablar, por lo menos Eso para que es. nos vayamos mentalizando. Sentirlo cerca, ¿no? Sí. Carmen, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por estar una vez más con nosotros. Bueno, ¿cómo elegir la forma del bañador según el cuerpo? Esa es la lección que vamos a aprender hoy, ¿verdad? De alguna manera. ¿Qué hay que tener en cuenta, Carmen? Siempre, podemos elegir, ¿no? Sabemos que podemos elegir entre el bañador de una pieza o lo que es ya bikini de 2 piezas. Entonces siempre nos vamos a fijar en 3 partes del cuerpo, que serán los hombros, luego cómo tenemos la cintura y cómo tenemos las caderas. En base a esto podemos ver las diferentes formas de cuerpo y vamos recomendando, si os parece, Sí, lo que son los bañadores o los bikinis con las diferentes formas. Exacto. Que es mejor, pues más adecuado. Tenemos, por ejemplo, diferentes siluetas, triángulo invertido. Eugenia, es lo que estamos viendo ahora mismo. El triángulo invertido son mujeres, para que nos hagamos una idea, la más potenciada sería pues la idea de la nadadora, ¿no? Son espaldas más anchas, por eso la forma de triángulo, y luego lo que es cadera más estrechita. Entonces, a estas personas no les va a quedar bien sin tirantes o mucha horizontalidad en la zona de hombros. Hay que intentar aligerar porque son hombros más anchos o espaldas más anchitas, entonces hay que hacer como asimetrías. Por eso el bañador, si utilizamos bañador, sería el escote asimétrico, como ese rosa que vemos, ¿no? No crear horizontalidad, porque ellas ya la tienen. Claro. Y en la parte de cadera, como no tienen mucha, sí que les va bien pues más bajitos, talles más bajos, diríamos, no tan alto, no escotado de abajo, sino más bajitos. Esta idea también de bañador más retro, pin-up, que son como más, que eran más bajos, porque al no tener cadera les da más amplitud y hace un poco forma de cadera. Claro. Esto si optamos por el bañador, ¿verdad? Eso es. Porque si optamos por el bikini... Sí, en el bikini, sobre todo también este tipo de tipología muchas veces no suele tener mucho pecho. Son como más estrechitas, ¿no?, de lo que hemos dicho. Y entonces, bueno, el bikini, si tiene copa más preformada o volúmenes, eso también, bueno, va a ayudar a crear el efecto de volumen. Y también como vemos, el escote en forma de triángulo en el bikini, los tirantes. Siempre los tirantes anudados a lo que es el cuello, ¿no? Ajá. Que va muchísimo mejor que lo que es el tirante al hombro. Claro, luego tenemos, por ejemplo, la silueta rectángulo. ¿Por qué se caracteriza? La silueta rectángulo, son mujeres que de arriba y de abajo sí que están más compensadas, lo único que ocurre es que la cintura no la tienen definida, ¿no? Tiene una cintura más rectangular, más redondeada, entonces hay que fijarse en los bañadores. Aquí el que vemos es como un triquini, ¿no? Pero nos podemos imaginar ese mismo bañador, esas costuras que hace laterales, pues que sean costuras en un bañador, o sea, que haya trabajo en la zona de la cintura con líneas que se dice, pues líneas sinuosas a la cintura o líneas oblicuas. Y luego, sobre todo, si vamos a utilizar el bikini, lo más importante será la parte de abajo, la braguita. Entonces, en lo que es braguita, que sea de banda ancha, de tiras anchas en los laterales, para que haga un efecto de V. Lo que tenemos que buscar es la V en la zona de la parte de la cadera, así hará una forma de cintura. Por ejemplo, el tipo shorts quedaría descartado en esta figura. Porque ¿qué ocurre? Si colocamos a una cintura ancha un short a manera, ¿no?, que queda totalmente horizontal, estamos potenciando justamente la desproporción o el la anchura esa de la cintura, ¿no? Cintura. Muy bien. Bueno, seguimos con la silueta triángulo, ¿no? Las caderas anchas y los hombros estrechos. Claro, esto es lo contrario a lo que hemos hablado antes, ¿no? Sería hombros más estrechitos y caderas más anchas. Esa mujer que vemos como con curvas, como más curvas, ¿no?, más femenina, que solemos identificar. Entonces, aquí al revés, ¿no? Tenemos que dar horizontalidad, no importa, como son hombros más estrechos, en la parte de arriba. Entonces sí que a modo de banda, o sea, la línea horizontal la podemos crear con mini bandas, estos bikinis que son a forma de banda, y luego la parte también de abajo, pues también tiene que ser al revés, más escotada, ¿no? Diríamos, así como el triángulo invertido era mucho más bajo, la parte del bikini o bañador, en lo que es un triángulo hay que subirla, y también como cordoncito, o sea, que sea muy liviana lo que es la braguita. No sobrecargar la parte de abajo. Eso es. El short, por ejemplo, que comentabas, el shorty, eso sería más para la anterior, ¿no?, la que yo comentaba al principio, la triángulo invertido. Para el triángulo ya tiene bastante cadera, sería más bikinis muy ligeros, diríamos, de cordonito, que no tenga la braguita mucha presencia ni volumen, porque la cadera es más prominente. Eso, los tirantes, como decíamos, anchos. Ancho, eso es, y también de banda, podríamos decir, una mini banda, haciendo una especie de mini top. Como un mini top. Entonces creamos una horizontalidad.
ya que tiene el hombro estrecho, creamos la horizontalidad con la línea del bikini. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Se ve gráficamente. Sí, se ve gráficamente y además es interesante porque no es tan fácil, creo, ¿no? Elegir, aunque uno sepa más o menos cómo son las formas que dominan su cuerpo, no me parece demasiado fácil tener en cuenta todos estos detalles, ¿no? Cubrir o no un hombro, por ejemplo, como el bañador del principio, o saber la anchura exactamente que nos conviene, ¿no? No es, Hombre, no es hoy algo en día, demasiado sencillo, como en ¿no? moda también se está llevando mucho a nivel de bikini, de poder combinar una parte de arriba con una parte de abajo, a veces eso facilita, ¿no? Porque antes, cuando eran solo conjuntos ya estándar, ¿qué ocurre? Pues a lo mejor la parte de arriba te iba bien, pero la de abajo no era la más idónea. Claro. Y ahora, como se pueden combinar, y de hecho venden así, lo que son braguitas sueltas y tal, puedes hacer al final un bikini que sea más acertado, que se amolde más a tu cuerpo. Exacto. Luego, bueno, no sé si también los estampados o los lisos o las rayas, depende también un poco la figura para elegir, bueno, pues un color u otro o una modalidad u otra, ¿no? De tela. Claro, date cuenta, si por ejemplo todo lo que sean manrayas marineras o todo estampado que vaya hacia la horizontalidad, pues siempre van a ir muchísimo mejor para mujeres mucho más espigadas, más altas o de cuerpos más atléticos, o por ejemplo esa silueta triangular, ¿no? Una silueta triangular, pues por ejemplo en la parte superior sí que puede colocar todo ese tipo de estampados. En cambio, por ejemplo, la triángulo invertido, pues al revés, le iría muchísimo mejor colocar ese estampado, a lo mejor una braguita con rayitas marineras, por ejemplo, ¿no? Pues ya conseguiríamos ese efecto óptico de compensar. Bueno, y ahora la silueta redondeada, con líneas sinuosas, mujeres con pecho, bueno, pues mujeres más onduladas, ¿no? Eso, por ejemplo. Son generalmente mujeres que tienen bastante pecho y que luego pues los acabados de su cuerpo, pues eso, son unas formas más sinuosas, más femeninas, ¿no? Mujeres muy femeninas. Entonces, bueno, a la hora del bañador, muy importante que la zona del pecho esté muy bien formada, ¿no? Que esté creada y que le tenga una gran sujeción, por lo que decimos, suelen tener bastante pecho. Y como recomendación, pues que no sean escotes de bañador muy cerrados, tipo nadador, que no sean nadadora, que no sean de ese tipo, sino que sean, por ejemplo, en escote nube, porque puede tener un tirante ancho, pero luego con un buen escote nube el pecho, quieras que no, está sujeto, pero disminuye de tamaño. Y luego, muy importante también, que tenga la cintura definida, como decíamos anteriormente en el rectángulo, o sea, que tenga trabajada también la cintura, y los talles, en cuanto a lo que es la altura de la parte de abajo, ahí ya no importaría tanto, ¿vale? Tanto se puede quedar a la mitad, no tienen que ser ni muy escotados ni muy bajos. Y luego, para lo que es el bikini, aunque sean personas que sean más redonditas, busquemos sujetadores que estén bien formados, pero con escote, ¿no? Pues un estilo balconet, para que quede el pecho, queda bonito, queda bien formado y no da el efecto de un pecho tan desmesurado, pero está muy bien sujeto porque lleva la sujeción de lo que es un sujetador tradicional. Claro. En el caso del bikini, el short o shorting sería adecuado, ¿verdad? Para el cuerpo voluminoso, redondeado. Sí, lo único que casi mejor sería la braguita estándar, ¿vale? La más clásica, ni nos vamos a los de cordoncitos, ni a lo mejor tampoco sobrecargar con un short muy ancho, sino una braguita un poquito ancha y perfecto. Exacto. Bueno, pues son las recomendaciones en función de las 4 tipologías más o menos femeninas, ¿verdad? Hay que tenerlo en cuenta ahora que ya, bueno, pues podemos pensar, ¿no? en la posibilidad de renovar también nuestros bañadores o nuestros bikinis. Por cierto, este año, no sé si la moda apunta más al bañador, al bikini muy pequeñito o no. ¿Cómo creéis que está ahora mismo la moda, no? Realmente la moda lo que te ofrece hoy en día es que, por mucho que haya tendencia, quiero decir, cada uno tiene que ir a... Nosotras siempre recomendamos que cada uno vaya a lo que mejor le vaya a sentar. Cuando llegó la moda de los triquinis, pues bueno, pues no todo el mundo tiene el cuerpo para un triquini, ¿no? Yo creo que esa es la opción con mayor dificultad. Hoy en día, si no tienes un cuerpo pues tan escultural o tienes ya una cierta edad, pues a lo mejor las señoras ya van más hacia el bañador, ¿no? Como bikinis siempre se llevan pues muy escotaditos, aunque podemos encontrar en el mercado lo que queremos, ¿eh? Muy bien, bueno, Eugenia, nos quedamos también con estas reflexiones, ¿verdad? Seguramente habremos ayudado a algunas mujeres a elegir mejor, ¿verdad? Otra forma de verlo, por lo menos el bañador, no solo por el color, ¿no? Que muchas veces se elige solo por eso. Las formas, ¿no? Ir más allá. Yo creo que vamos ya dando pautas de esa manera. Eso es, bueno, pues pautas que si quieren ampliar, por supuesto, pueden consultar en la asesoría de imagen Más que 1000 palabras, donde encontrarán a Eugenia y a Carmen. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta pronto. Nos veremos, espero, antes de San Fermines y si no es San Fermines. Venga. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, seguimos adelante a las 5:25 minutos, les proponemos un viaje...